Muy bien, Shalom Obraja, muy bienvenidos a nuestro estudio diario Daf Yomi. Hoy estamos estudiando Masejet Shabbat, el Tratado de Shabbat, capítulo sexto, y estamos en la página 60 del tratado. Bien, habíamos hablado primero en una primera Mishnah sobre aquellas cosas que se consideraban una joya para la mujer o una carga para la mujer y por lo tanto con qué se podía o no se podía salir, y sobre eso estábamos hablando. Bien, entonces la Mishnah nos decía, vamos a compartir ahora sí el material, ahí os veo. La Mishnah nos decía, velo bemachat shena nekubá, perdón, estábamos antes hablando del jotam, del anillo, ¿verdad? Y estuvimos viendo la sugía, todo lo que nos viene a hablar sobre el paamón, la campana, bien, todas esas cositas que ya hemos estado viendo y habíamos llegado a una conclusión, ¿sí? Sobre el anillo, que si era un anillo, que la discusión de ayer que vimos al final, pero ahora sí ya me estoy poniendo en ello, era si se decretaba en función de la finalidad del objeto, es decir, el anillo si es de metal, era lo que recibía impureza. ¿Por qué? Porque la finalidad, o sea, la parte principal del objeto era el anillo en sí y no el sello que llevaba encima. O si era por aquello que era la finalidad en sí. ¿Y el anillo para qué se lleva? Para hacer el jotam, utilizarlo como sello. Esa era la primera opinión. La segunda opinión decía, no, en realidad, aquí de qué estamos hablando. Estábamos hablando de que la discusión en sí era si el anillo que lleva un sello es una prenda que lleva una mujer o es una prenda que no lleva una mujer, porque normalmente los sellos para lacrar con esos anillos no los solían llevar las mujeres. Entonces, si lo lleva la mujer, no se considera que es un adorno de mujer y por lo tanto sería una carga. Muy bien, entonces ahora sí volvemos a la Mishnah ahí donde decía, Velome Mahat Shena Nekuba. La mujer tampoco puede salir con una aguja, con un alfiler que no tiene su agujero. Es decir, seguramente es un alfiler que se utiliza tipo broche, ¿verdad? Es decir, esos que se ponen así tienen algún tipo de decoración. Entonces, pregunta la Gemara, Lemay Haze, es decir, ¿por qué se considera como un adorno una aguja como esta? Es decir, en principio estamos hablando de una aguja que es simple, que no tiene un agujero. Que ama Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Oil Beisha Ogeret Ba Seara Shehi Machnisa Sika Zo Betoch Searotea Utzmidea Otan Al Yedekach a la cebaja. Es decir, estamos hablando de qué caso? Estamos hablando de un alfiler que las mujeres utilizaban para qué? Para recoger el pelo. Lo recogían de esa manera, con esa aguja, y después lo tapaban debajo de su kisui, de su cebaja. Entonces, amarlo a Abaye, le dijo a Abaye, Imken, Tehevi, si es así, que Teheve, que Berit, Tehora, entonces, ¿qué es? Entonces, si es así, esta aguja tiene que ser como una Birit, que es Tehora, que no recibe impureza, y entonces estaría permitido. Sheben ha-biriot ashonot yeshuk birit sheno mekabel turau. Porque de los diferentes tipos de agujas birit como estas, ¿sí? Hay algunas que no reciben tumá. Vehu birit ha-suya que retzua amachazika et ha-garav shelotipol. Es decir, son ese tipo de agujas que están hechas como una retzua, como una correa, que sirven para agarrar algo, es decir, sería una especie de correa que termina con una parte afilada que viene a atar y a sujetar algo para que no se caiga. Umutar la tzedba de Shabbat, estaría permitido salir con ello en Shabbat. Afilu, haitame kushetet, shemipene atzniut, vadai, lo tavo isha learot, o leasir, et abirit, barrejob. Y estaríamos diciendo que por supuesto que estaría permitido salir en Shabbat con ella, porque nuestro miedo hasta ahora, ¿cuál era en este tipo de joyas por las cuales se prohibió que la mujer salga con ellas en Shabbat a la calle? Era porque no vaya a ser que venga a retirarla de sobre ella para mostrársela a sus compañeras y al final lleguen a caminar en el dominio público más de 2 metros, lo que estaría infringiendo la prohibición de Shabbat. Pero si esta aguja, esta birit, está sujetando aquello que tapa sus pelos, su cabello, perdón,
entonces seguro que la mujer no se lo va a quitar, porque si se lo quita llegaría a destapar su cabello y por tzniut no lo va a hacer. Entonces, veab mahazo a tejubá besabeja en leaniach shetafra isha shetipara isha de tseara berrejov. Y es decir, en este tipo de agujas no vamos a sospechar que la mujer vaya a destapar sus cabellos en la calle. Entonces responde, dice la Gemara, Betishteri, Ela Targema Rabada, Nasha'a Kame de Rab Yosef, Oil Beisha Joleket Baseara. Entonces, ¿cómo vamos a traer otra respuesta? Dice la explicación de Rabada, ¿sí? Se explica según lo que dijo Rab Yosef. ¿Qué dijo Rab Yosef? Puesto que la mujer utiliza esta aguja para hacer en sus cabellos como una especie de separación de camino, ¿sí? A través de esta aguja, ¿sí? Y entonces viene la Gemara y pregunta, Beshamat lemay hazia. Es decir, en Shabbat está prohibido, listroquet searot, peinar los cabellos, ¿sí? Entonces, ¿por qué sería permitido utilizar esta aguja? Amar Raba, entonces dijo Raba, Tas shel zahav yeshla al rosha, ubekatzeu mahazo. Es decir, la pregunta que pone la Gemara es, espera, pero ¿por qué estamos hablando de este tipo de aguja que sirve para hacer ese camino en el pelo? ¿Sí? Es decir, sería algo que es similar a peinar, y de todas formas peinarse está prohibido en Shabbat. Entonces la mujer no lo va a utilizar para peinarse. Entonces viene y explica y dice, no, estamos hablando de qué? Que esta aguja, este alfiler, o este broche, vamos a llamarlo así para estar de acuerdo con ello, este broche tenía en su extremo una especie de plaquita de metal, de oro seguramente, que era un adorno. Entonces, ¿qué es lo que hacía la mujer? Cogía eso y lo ponía en su kisui rosh como un adorno, bien, para sujetar. Entonces, sigue la Gemara, dice, Tasher Zahab, Yeshla al Rosha Bajol, Joleket Baba Seara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este alfiler, en los días de semana, ¿para qué lo utilizaba? Efectivamente, para hacer ese shvil en el cabello, para marcar, para separar el cabello en dos partes. Pero en Shabbat, manijata keneged padachta. Pero en Shabbat, ¿qué es lo que hacía? Lo ponía en su frente, es decir, en la parte del kisui rosh que estaba delante para decorar. Bien, y por eso se considera una carga y no lo podía sacar en Shabbat. Muy bien, con eso llegamos a la siguiente Mishnah, la segunda Mishnah de este capítulo. Bien, y ahí nos va a hablar de lo siguiente. Dice, lo yetze aish, perdón. Perdón un segundo. Dice, lo yetze haish besandal amesumar. Velo beyahid bisman she'en beraglo maka. Velo bitfilin, velo bekamea bisman she'en no mina mumje. Velo beshirion, velo bekazda, velo bemagafaim. Vein yatza eno hayab hatar. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Dice, no puede salir el hombre con un sandal a mesumar. ¿Qué es un sandal a mesumar? Es una sandalia, un zapato al que se le puso clavos. Y ahora vamos a ver de qué tipo de clavos estamos hablando y en qué posiciones estamos hablando. Velo beyahid, bisman she'en bedaglomaka. Y no puede salir con un solo zapato cuando tiene a no ser que tenga un golpe en el pie, ¿sí? Velo bitfilim, y tampoco puede salir con los tefilim puestos. Velo becamian, ni con un amuleto. Misman she'en no mina mujer, a no ser que, cuando ese amuleto no está hecho por un experto. Bien, habíamos ya visto varios casos aquí que estaban hablando de estos tipos de camea, de estos amuletos que la gente usaba. Cuando era hecho por un experto se permitía, cuando no era hecho por un experto no se permite. Velo beshirion, ni tampoco con una armadura. Velo bekazda, ni con un casco. Velo bemagafaim, ni con unas botas. Estamos hablando de todo lo que es el instrumental militar romano, ¿sí? Y si salió al dominio público con ello puesto, no tienen por qué traer su ofrenda delictiva. ¿Por qué?
porque a fin de cuentas estas prohibiciones, todas ellas son prohibiciones de orden rabínico. Entonces viene la Gemara y viene y pregunta, sandal amesumar maitama, ¿cuál es el motivo de esta sandalia amesumar? Creo que tengo por aquí una foto de uno de los tipos de sandal amesumar, para que nos demos cuenta. Bastante impresionante. Muy bien, esta es nuestro sandal amesumar. ¿Veis? Es la sandalia en la cual le han remachado clavos, ¿de acuerdo? Que tiene diferentes objetivos, entre otros que al caminar sobre la tierra no se vaya desgastando la suela, etc. Bien, eso es lo que viene a explicarnos. Perdón. Muy bien, volvemos entonces a nuestro DAF. ¿Quién es? Ok. Entonces dice... Entonces, Mai Sandal, Maitama, ¿cuál es el motivo de esto? ¿Por qué lo prohibieron? Amar Shmuel, dijo Shmuel, She lefi gezerá ashmad. Es decir, hubo un decreto rabínico por el cual se prohibió este tipo de zapatos, de calzado, en Shabbat. ¿Qué es lo que pasó? Después de una de las guerras que hubo en Israel, en esos días, las personas se ocultaban en las cuevas, en una cueva, para estudiar Torah en secreto, bien, contra la prohibición del gobierno. Amru, ¿cómo dijeron? Es decir, las reglas para poder entrar a la cueva para estudiar Torah, ¿cuáles eran? Dice, Anignasi y Canes. ¿Sí? El que quiera entrar, que entre, no hay problema. Vayotze, aliotze, pero el que sale, que no salga. ¿Por qué? Porque cuando una persona entraba a la cueva, iba a tener cuidado de que no lo estuviesen siguiendo y que no hubiese ningún enemigo alrededor antes de entrar. Pero cuando la persona salía, no sabía quién estaba afuera, y entonces les podían atrapar. ¿Qué es lo que pasó una vez? Se dio la vuelta la sandalia de uno de ellos, es decir, que la parte delantera estaba en el talón y la parte del talón estaba en los dedos, ¿sí? Kisburimhem, y entonces cuando vieron la huella que esa persona había dejado a la entrada de la tienda, de la cueva, ¿qué dijeron? Dejadme yatza, hay una persona que salió, oyevim, y entonces tuvieron miedo de que los enemigos ya les habían descubierto y que iban a llegar para aniquilarlos. Estaban viniendo sobre ellos. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a golpearse unos a otros, ¿sí? Empezaron a golpearse unos a otros y a darse golpes, seguramente con estos zapatos que tenían los clavos, y fue un desastre, se mataron unos a otros con esos golpes, y fue más grave la forma en la que murieron ellos por los golpes que se dieron que lo que les hubiesen hecho los enemigos. Muy bien, esta historia tiene otra versión. La otra versión dice así: Rabbi Elazar ben Elazar, perdón, Rabbi Elai ben Elazar Omer, Rabbi Elai ben Elazar dice, estaban sentados en una cueva, efectivamente, Veshamu kol meal gavea meara, y escucharon una cueva que venía por la cueva, es decir, desde fuera se escuchaba resonar un sonido que es de estas sandalias así con clavos. Entonces, ¿qué pensaron? Que estaban llegando los enemigos a matarlos. Entonces, ¿qué? Empezaron a darse golpes, cundió el pánico, se apretaron unos contra otros, se dieron golpes y se mataron unos a otros más que lo que les hubiesen matado los enemigos. Otra versión, dice Rami Bar Yehezkel Amar. Rami Bar Yehezkel dice, Bebeta Knesset ayu yoshvim. En realidad estaban sentados en un Beta Knesset. Veshamu kol meajore Beta Knesset, y escucharon un ruido detrás del Beta Knesset. Kisburim ayu shayu aleem oivim. Que supusieron que estaban viniendo a por ellos los enemigos. Dajakus de Bazé, Beargus de Bazé. Se empezaron a golpear unos a otros y se mataron unos a otros. Más que lo que los enemigos les hubiesen matado. En ese momento dijeron los sabios, Al Yetze Adam Besandal Amesumar.
que no podía salir una persona a la calle con un sandal a mesumar, una sandalia con clavos. Y Aji bajó el Nami Litzar. Dice, pero espera, no entiendo la resolución, el decreto rabínico. Es decir, si fuese así, aquí estamos hablando que únicamente prohibieron salir en Shabbat, pero si el motivo es este, entonces deberían haber prohibido utilizar este tipo de sandalias siempre, no solamente en Shabbat. Maseki haba be Shabbat haba. Entonces, ¿cómo responde la Gemara? Dice, no, ¿por qué? Porque este episodio que se dieron golpes unos a otros y se mataron ocurrió en un día de Shabbat. Entonces viene y dice, Beyom Tov, Lishteri, alma, entonces, ¿qué debería pasar? En Yom Tov debería entonces estar permitido salir con esta sandalia. ¿Sí? Alamatnan. Entonces, ¿por qué enseñamos en una Mishnah? Bien. Y ahí pasamos a la Mudbet, perdón. La Mishnah dice, Meshallechin kelim beyom tov, ben tefurim, ben she'enan tefurim, abaló sandala mesumar. Es decir, que se puede enviar objetos como regalo, ¿sí? En Yom Tov, ya sea que están cocidos, no están cocidos, es decir, que están totalmente formados o no están formados, ¿sí? Shedabar raúl le shimush kol sheu behag, porque es algo que se puede llegar a utilizar en la fiesta de cualquier manera. Está permitido enviarlo como regalo, pero no un sandal a mesumar, pero no un zapato o una sandalia con los clavos estos. Velo min al she'eno tafur, ni tampoco un calzado que no esté tafur, que no esté cosido, no esté unido. A ver, no tafur. Mikam, y de aquí aprendemos que el sandal a mesumar está prohibido, ¿sí? Vestirlo también en Yom Tov, usarlo en Yom Tov, y por lo tanto vestirlo. Entonces explicamos, dice, Beshabbat Maitama, ¿cuál es el motivo de Shabbat? De Ika Kinufia. Beyom Tov Nami Ika Kinufia. Es decir, en Shabbat, ¿por qué motivo lo prohibieron los sabios? Porque en Shabbat se reúne la gente, es decir, en Shabbat no se trabaja, y la gente se reúne en las sinagogas, ¿sí? Y por eso, por el decreto de que ocurrió esa cosa en Shabbat y que las personas también se reúnen en Shabbat, entonces lo prohibieron. En Yom Tov también la gente se reúne, tampoco se trabaja, la gente se reúne y va a las sinagogas, y entonces ocurre lo mismo. Maxim, entonces viene y pregunta, la Gemara dice, Ta'anit Zibur y Kakinufia. Dice, bueno, pero hay otros días en los que la gente también se reúne. ¿Cuáles son esos días en los que la gente también se reúne? Cuando había ayunos públicos, cuando había ayunos a causa de la sequía, se reunía la gente en el Roba Air, en la plaza principal de la ciudad, para hacer tefilá, una tefilá especial, como estudiaremos Bezrat Hashem más adelante, Masejet Ta'anit. ¿Sí? Entonces también el Ta'anit Zibur deberían prohibir ese tipo de calzados. Entonces dice, Betanit Zibur, ok, a sandal mesumar, Bane'ila, es decir, justamente, no solamente en el Ta'anit Zibur, sino en el momento de la Ne'ila, es decir, en estos Ta'anit Zibur, en estos ayunos que se hacía por la lluvia, se hacían 5 tefilot, incluso se hacían 4 tefilot. ¿Sí? Es decir, se incluía la tefilá de la Ne'ila, es decir, como hacemos en Yom Kippur. Entonces responde y dice, Maaseki Haba de Kinufia de Isura, Aja Kinufia de Etera. Es decir, el Maasé, lo que ocurrió en la cueva o en el Betakenese, según las opiniones, era cuando se habían reunido, ¿sí? En un día en el que está prohibido hacer melajá. Y por eso se reúne la gente, porque la gente no va a trabajar. Y entonces van al Betakenese. Ajá, pero aquí en el Tanit Zibur es una kinufia, es en un día en el que está permitido hacer melajá. Veno de Meklal y no se parece para nada. ¿Sí? Muy bien. Y para recordar la Gezerá, ¿sí? Arjabá Mesuyemet, como mi Shabbat le Yom Tov, es decir, extender un tema, como por ejemplo de Shabbat a Yom Tov, de la Estrat Gezerot, ¿sí? Afilu, Rabbi Hanina ben Akiva de Amar, es decir, ¿cómo sabemos que se puede extender este asunto que ocurrió en Shabbat y de repente lo extendemos a Yom Tov? En realidad, lo que ocurrió en la cueva o en la sinagoga había ocurrido en Shabbat
¿Cómo yo puedo coger ahora y decir, y esta gezerá también extenderla al Yom Tov? Porque en realidad así se hace a veces, como aquello que nos va a contar ahora la Gemara de un episodio que ocurrió con Rabbi Hanina ben Akiva, de Amar, lo asuela beyarden ubasfina que maase shaya. Es decir, nos cuenta aquí un episodio que ocurrió una vez con, estaban trayendo Mei Hatat. ¿Bien? ¿Qué es Mei Hatat? Mei Hatat es el agua que servía para purificar a una persona que estaba impura por haber estado en contacto o bajo el mismo techo que un muerto. Sabemos que una persona que está en contacto con un cadáver de un ser humano o que está bajo el mismo techo en el que hay un cadáver, adquiere una impureza que se llama Tumat Met, que es la impureza más elevada. La única forma de purificarse de esa impureza es a través del agua que se rocía, que está hecha con las cenizas de la vaca roja. ¿Bien? Muy bien, entonces esas cenizas se preparaban y eso se llama mejatat. Se quemaba la vaca roja, se preparaba de una forma especial con agua y con algunos tipos de hierbas y entonces eso se le llamaba mejatat y se almacenaba, se guardaba hasta que se acababa y entonces aparecía otra vaca roja. Entonces, ¿qué pasó? Cogieron este mejatat, lo estaban llevando, lo estaban transportando, ¿sí? En una canoa, en un barco, una sefina en el Jardín. ¿Okay? El Jardín no es tan ancho, no debe ser un transatlántico, sino que estaban cruzando el Jardín en barco y ahí iba este Meihatat, o las cenizas, aquí dice, de la vaca roja. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Se dieron cuenta después de que en esa sefina, en ese bote o en ese barco, ¿sí? En el fondo del barco había un trocito, un hueso chiquitito de un cadáver, ¿bien? Lo suficiente como para impurificar. Y entonces que se impurificó todo ese éfer de la paraduma y entonces no fue válido. Y ahí, a partir de ahí, hicieron un decreto, no solamente en el Jordán, no solamente en un barco, ¿sí? Sino que también en cualquier otro tipo de río o cualquier otro tipo de forma de atravesar un río. Es decir, decretaron sobre cualquier río que no se puede pasar las cenizas de la vaca roja sobre ningún río, ni a través de un barco, ni a través de un puente, ni siquiera. ¿Sí? Hanemile Yarden de Shane, Misharne Arot. Entonces viene y dice aquí la Gemara y dice, estas cosas son diferentes porque el Yarden es diferente de los otros ríos. Abal Yom Tov de Shabbat. ¿Por qué? Porque el Jardín es diferente en cuanto a su anchura y en cuanto a su profundidad. Entonces, por eso decretaron. Pero Shabbat y Yom Tov, Kihadad de Ninu, es decir, ambos se asemejan. Y es más, aprendimos en Ben Yom Tov le Shabbat, Hebdel Be'alajá, Ela, Heter, Ahanat, Ogel, Nefesh, Bilbat, Be Yom Tov. Es decir, la única diferencia práctica que existe entre Shabbat y Yom Tov es el hecho de que en Yom Tov se puede preparar todo lo necesario para comer. Entonces, por eso es lógico que yo pueda extender una ley, una gezerá, de algo que ocurrió en Shabbat a Yom Tov. Ya que prohibí en Shabbat, también lo voy a prohibir en Yom Tov. Para que la gente entienda esta similitud. Pero el tema de la impureza y otro tipo de extensiones de un decreto no se aplica siempre en todos los lugares. Muy bien, seguimos y dice Amar Rebiuda. Amar Rebiuda, Amar Shmuel. Estamos aquí. Amar Rebiuda, Amar Shmuel. Lo voy a poner arriba de la... Ahí. Amar Rebiuda, Amar Shmuel. Lo Shanu Ela Lejazek. Es decir, el sandal, esta sandal a mesumar con clavos, que estaba prohibido únicamente cuando el uso de los clavos es para fortalecer el zapato. Bien. Avaleno y mutar, pero si son clavos que se ponen en el zapato para embellecerlo, está permitido como algunos zapatos que llevan remaches o cosas así. Beshalu y preguntaron, Bekama masmerim nechshavim lenoi, ¿cuántos clavos se consideran que están puestos ahí para decorar? Es decir, ¿cuánto es lo que yo tengo que poner para que digan, estos clavos están ahí para decorar? ¿Y cuántos es que yo veo que si pusieron 50 clavos, yo digo, esto no está hecho para decorar, está hecho para embellecerlo? Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dice, Hamesh besandal ze, ve Hamesh baze, es decir, 5 en cada sandal.
Rabbi Hanina Omer, Sheba Bazé, Sheba Bazé. 7 y 7. Amarlo Rabbi Yohanan le Rav Shimon Baraba. Le dijo Rabbi Yohanan a Rav Shimon Baraba. Rav Shimon Baraba. Dice, Asabralach, dice, te voy a explicar. Le Didi, según mi opinión, es decir, cómo se hace por qué son necesarios 5. Shtaim mikan u shtaim mikan, es decir, 2 de un lado y 2 del otro. Ve'achad betarsiyotav, y 1 entre los dedos. ¿Sí? Y así lo que yo estoy haciendo es marcar que yo lo que quiero es decorar. ¿Sí? Entonces, venimos a traer una pregunta a través de una vereita. Dice la Rabbi Hanina, ¿y Rabbi Hanina cómo haría para ponerlo así para decorar? Dice la Rabbi Hanina, shalosh mikan, shalosh mikan, ve'achad betarsiyotav. 3 de un lado, 3 del otro, y 1 entre los dedos. Mitibe. Traemos una objeción desde una vereita. Sandal hanote, she'en suliato yeshara, o se lo sheva. Masmerim, betachtiotab yashero. Es decir, un sandal cuya suela no está recta, es decir, que tiene una parte que es más gruesa que la otra. ¿Sí? Entonces, es un problema. ¿Cómo lo voy a poner? Entonces, ¿qué es lo que se le hacía? Se le ponía 7 clavos, ¿sí? Para enderezarlo. Es decir, para que en lugar de que estuviese así o así, entonces se enderezase. Y tenía los clavos ahí sobresaliendo. Un mutar de Shabbat, y está permitido salir con él en Shabbat. Elu dibre Rabbi Natan. Estas son las palabras de Rabbi Natan. Rabbi y Rabbi matir av beshlosha azar. Rabbi permite incluso que aunque se hayan usado 13 clavos. ¿Sí? Umeirin y viene y dice Mishlama le Rabbi Hanina. ¿Sí? Se entiende según la opinión de Rabbi Hanina. Ushamar de Barab que Rabbi Natán, que dijo sus palabras según Rabbi Natán. Él a Rabbi Yohanan de Amar Keman. Entonces Rabbi Yohanan, según quién está diciendo, es su opinión. Are Shenea Tanaim enam maskimim leshitato, es decir, los dos Tanaim, es decir, los dos sabios que están en la vereitá en discrepancia, es decir, que dijimos Rabbi Natán y Rabbi. Rabbi Natán dijo 7 y Rabbi dijo 13. Entonces 7 coincide muy bien con Rabbi Hanina, que dijo 7. Pero Rabbi Yohanan, que dijo únicamente 5, ¿cómo hago? Ude Amar que Rabbi Nehorai. Entonces vamos a decir que él lo explica según la opinión de Rabbi Nehorai, ¿sí? Que estudiamos en otra veraita. Rabbi Nehorai Omer. Rabbi Nehorai dice, Hamesh mutar, Besheva asur. Es decir, 5 clavos está permitido y 7 está prohibido. Amarlo, Jajam, Eifa, le Rabba Barbarjana. Es decir, le dijo el sabio llamado Eifa, era un nombre de un sabio, a Rabba Barbarjana. Otan talmide Rabbi Yohanan, Abidu que Rabbi Yohanan, Anan Abid que Rabbi Hanina. Dice, vosotros que sois alumnos de Rabbi Yohanan, haced como Rabbi Yohanan. Y nosotros vamos a hacer como Rabbi Hanina. Va emine Rabuna me Rabashi. Entonces vino a preguntarle Rabuna a Rabashi. Hamesh Mau, ¿cuál sería la ley para 5 clavos? Amarlo a Filu Sheba Mutar. Dice, incluso 7 está permitido. Shalu le preguntaron, Tesha Mau, 9 clavos, ¿cuál es la ley? Amarlo le dijo, a Filu Shumona Asur, incluso 8 está prohibido. Entonces, ¿qué quiere decir? 7 son 7. Va emine Hau Ratzana me Rabbi Ami. Entonces vino a preguntar a aquella persona, Rabami, Tafru le oto sandal mi bifnim beor. Mahu la simbo masmerim. Es decir, vinieron a coser a ese zapato un recubrimiento de piel. Bien. Entonces, ¿cuál sería la ley en cuanto a ponerle los clavos? Amarlo a mutar, le dijo, está permitido. Veloyadana maitama, pero no sé cuál es el motivo de que esté permitido. Amar Rabashi, Veloyada mar ami tama, y acaso no sabía cuál era el motivo. Valop shutu, acaso no es evidente que van de tafrum mi bifnim, havele minal, es decir, puesto que se lo cosieron por dentro, se convierte en un zapato. Ubesandal gazru be rabanan. Y únicamente sobre las sandalias es que decretaron los sabios que está prohibido.
beminal, lo gazru berrabanán, pero sobre un zapato cerrado no prohibieron, no decretaron los sabios. Baemine, vinieron a preguntar. Ahí estamos. Baemine. Rabiaba Barzabda me rabiaba Barabina. Es decir, rabiaba a rabiaba. Y dice así, Azukemin calbus. Es decir, los clavos estos les hicieron como un calbus, es decir, una especie de media luna. Mahu, ¿cuál sería la ley? Es decir, que dice aquí que golpeó con el sandal a los clavos, ¿sí? Que están torcidos. Y entonces el clavo salen por los dos lados y la mitad del clavo sobresale hacia afuera. Es decir, clavos chiquititos, bien, los metió y una parte del clavo sale para afuera. Mau, ¿cuál es la ley? Muta, está permitido. Y Marnami, y entonces también fue dicho así, Beshem Rabbi Yossi Barjanina, que alajazo también fue dicho según esta alajá que estaría permitido. Amar Rav Sheshet, dijo Rav Sheshet, sandal, shechifau, es decir, shekisau, que lo recubrieron. Kulobe masmerot, que de shelote karka o gelet, muta. Es decir, como habíamos visto, ¿verdad? La suela esa de ese zapato, que estaba totalmente recubierto de clavos, ¿sí? Estaría permitido, ¿por qué? Porque lo puso ¿para qué? Para que no se desgaste la suela. Shenazá, que porque se convirtió en otro tipo de utensilio y ya no es un sandal mesumar. Menos sandal mesumar, shegazrubo. Gajen, taña kabate. Es decir, y así está enseñada en una veraitá, según esta opinión, de Rav Sheshet. Lo yetze aish besandala mesumar, velo yetayel bo afilu mi bait le bait bechatzero. Si la persona no puede salir en Shabbat con el sandal mesumar y no puede pasear con él ni siquiera para ir de una casa a otra dentro de un mismo patio. Afilu, mi mitad le mitad bebetó, ni siquiera de una cama a la otra, es decir, de un sillón a otro sillón en su casa. A ver que van. Pero puesto que esta prohibición es únicamente para recordar el episodio que pasó con estos sandalim mesumarim, Venuela al Ilat sandal, y únicamente es sobre las sandalias. Metaltelino to, lejasot bo et hakeli, velismoch bo et que areamita. Se puede desplazar este objeto para tapar otro utensilio o para apoyar las patas de la cama. Bien, ¿qué nos está diciendo? Que a pesar de que es un objeto que está prohibido vestirlo, ¿sí? No lo podemos desplazar a pesar de ser un muxé, ¿sí? Habíamos visto ya todo el tema de muxé, ¿sí? Lo podemos desplazar, es un muxé mehamat gufó, entonces yo lo puedo desplazar letzorech gufó o letzorech mekomo. Es decir, lo puedo desplazar para utilizarlo para otra cosa que sí está permitida o por el que necesito el sitio que está ocupando. Ahora dice la Gemara sigue, dice Nishur Rosh Merotav Benishtayer Bo Arba o Hamesh Mutar. Es decir, se le cayeron una parte de los clavos y solamente le quedan 4 o 5, está permitido. ¿Verdad? Matir Ab Sheva, y Rabbi permite aunque sea 7 que le quedan. Ven Jifahu Baor, y si lo recubrió con piel, milemata, es decir, bajo la suela, recabalo masmerot milmala, y le puso clavos por encima para atrapar esa piel que puso para recubrir la suela, estaría permitido. Asao eta masmer que min calbus, si hizo del clavo como una media luna, o asa eta masmer que mintas, o si lo aplanó totalmente, shatuach meod, muy plano, ojad kemin yeted, o muy afilado como un yated, es decir, como un punzón, o shekifahu kuleo bemasmerot, que lo te carca o gelatómuta, o si cubrió toda la suela con clavos, como hemos visto, para que la suela no se desgaste, está permitido. De Jevan,
Shuba'a Beraitazo Danim Ba Legufa. Y ya que nos traen esa Beraitá, sí, entonces vamos a analizarla ya misma. Ha Marta, Nishru Rov Masmerotab. Dijiste que se le cayeron la mayoría de los clavos y está permitido salir. Umikan, Afalgab, Denishtairu, Betuba. Entonces, Afalpi, que se quedaron en él muchos. Yadar Tane, ¿sí? Y entonces viene y nos vuelve a enseñar al Bajo Hamesh. Si ya dijo que se le cayeron la mayoría de los clavos. ¿Y yo qué entiendo ahí? Se le cayeron la mayoría. Si hay 50 clavos, se cayeron 26. Es la mayoría, ¿verdad? Pero después viene la Braitá y dice, y quedan 4 o 5. Entonces, ¿para qué necesita ahora especificar? Dice, Arba Homesh in Tfelo, es decir, 4 o 5 sí, pero más no. Velo de redakdek más allá, mispar, ve más merim, coden la gente. Entonces, Amar Rav Sheshet dijo Rav Sheshet, lo kasha, en realidad no hay dificultad. ¿Sí? Oyesh, lo yashev, beofanze. Hay que explicarlo de esta manera. Kan, shehitiru, benefilat roban, areze, shenigmemu. ¿Sí? Es decir, aquí cuando estamos hablando de que se cayeron la mayoría, ¿sí? Estamos hablando únicamente que las cabezas de los clavos se desgastaron y se cayeron, y todavía la mayoría del clavo está dentro del zapato, de la suela, ¿verdad? Y entonces vemos que la mayoría se cayeron. Y ahí cuando nos habla que únicamente 4 o 5 es Shen'ikru ve'en ro'in ela etamasmerim amotziim ametzuim bena'al. Es decir, que totalmente se rompieron. Ni siquiera se ve cuántos hay en el zapato. Veod medagdekim belashon atosefta. Y venimos a también a traer otro diyuk, ¿sí? Otro análisis profundo de las palabras de la Beraitá. Nemar ba, shimayu arba o hamesh mutar, que si hay 4 o 5, entonces está permitido. O maxim, y venimos a preguntar a Ashta, hamesh share, arba mi bae. Es decir, ahora que ya dijiste 5, ¿qué necesidad tienes de decir 4? Si ya permitiste 5, ¿para qué necesitas especificar que también con 4? Y viene y explicamos y decimos, Arba Shamru Arehen mi sandal Katan. Es decir, 4, cuando dijeron 4, están hablando de una sandalia que es pequeña. Hamesh mi sandal Gadol. Y 5 es para una sandalia que es grande. Por tanto, certa, en esa misma veraitá, también dice, Rabbi Matir al Sheva, que Rabbi permite hasta 7. Umakshim. Y entonces viene pregunta, Behare, beveraita Jere, Tamru, Besandal Hanote, Rabbi Matir al Shelosh Estre. Hemos visto antes, en la veraitá de antes, que Rabbi permitía en una sandal que estaba no recto, es decir, que tenía una parte más gruesa que la otra, que permitía hasta 13. Entonces aquí, ¿por qué ahora me va a decir que es 7 nada más? Dice que van shena mismarim ele le yashro le sandal, le yishur la sandal. Enonidón que sandal a mesumana. Dice, ¿por qué? Porque en este caso, ¿sí? Es diferente. ¿Por qué? Porque estos clavos no están ahí para enderezar el zapato, entonces no se considera como un sandal a mesumar, entonces no se considera como una sandalia con clavos. Y entonces dice, Ashta de Atit Leaji. Ahora que hemos llegado hasta este punto, y hemos ya innovado la ley en la explicación de que el sandal anoté que una sandalia que no está recta, es decir, que tiene una parte más gruesa que la otra, tiene una ley diferente, de Rabbi Yohanan Nami lo Kashia. Entonces tampoco tenemos una dificultad con respecto a Rabbi Yohanan. Kinote Shane. ¿Por qué? Porque ahí también, en el caso de lo que dijo Rabbi Yohanan, la ley es diferente para un sandal que tiene una parte más gruesa que la otra. Abal, Besheno noté, lo retiro colcaj. Pero para un sandal que no es noté, es decir, que no tiene diferencia de grosor entre una parte y la otra, no permitieron tantos. Es decir, Rabbi Yohanan que había dicho únicamente 5. Bien. Amar Rab Matna, veambrele, Amar Rab Achbadoi Bar Matna, Amar Rab Matna. Es decir, dijo Rab Matna, y según otra opinión es que fue su hijo, que se llama Rab Achbadoi, el hijo de Rab Matna, el nombre de Rab Matna, en el ajá que Rabbi el Azar Bar Rabbi Shimon. ¿Sí? Haoser eta sandala mesumar bejol tiltul.
Es decir, la halajá no es como Rabbi Elazar Bar Shimon, que prohíbe el sandal a mesumar, es decir, la sandalia con clavos en todo tipo de desplazamiento. Un maxim, y viene y pregunta, dice Pshita, esto es evidente, Barur, ¿sí? Se entiende de sí mismo. Aló Yahid de Rabim, halajá que Rabim, es decir, el Rabbi Elazar Bar Rabbi Shimon es una opinión que es única frente a la opinión mayoritaria de los demás sabios. Y sabemos que cuando hay una discusión entre una persona individual y una mayoría, la halajá que Rabim, la halajá se fija según la mayoría. Vedató betosefta hida yahid dilbad. Y lo que él dice en la tosefta, en la veraitá, es su opinión de él solo, él está solo. Entonces, Meshivim, respondemos, Mau de tema, mistabra ta'ama de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, beja. Es decir, ¿por qué tiene que venir a traer esto? Dice, porque yo podría haber pensado que se entiende bien que es lógica la opinión de Rabbi Shimon, de Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon en esto, ¿sí? Y podría haber pensado que podíamos haber fijado la halajá como el que es solo. Por eso viene la verdad y nos enseña, nos dice She'en al-Hakan, que la halajá no es así, sino que es como la mayoría. Amar Rabejilla, dijo Rabejilla, Ilab de Karuli, Bablae, Share y Sure, de Sharena be Tuba. De si no fuese, es decir, Rabjilla había venido de la tierra de Babel a Israel. Dice, si no fuese, perdón, se me ha caído todo, problemas técnicos. Dice, si no fuese que me van a llamar el babilonio que lo permite todo, yo habría dicho que se puede incluso con más clavos. ¿Sí? Muy bien, Veshalu, y preguntan, Bekama, ¿y cuántos permitirías? Dice, Bepumbedita, Amrinan, Esrim, Bearba. En Pumbedita decían que hasta 24 clavos. ¿Sí? Uvesura, y en la ciudad de Sura, Amrinan, Esrim, Betartin. Y en la ciudad de Sura decían 22 clavos. Amar Rabnachman Barishak, y dijo Rabnachman Barishak, si maneja, y para acordarte de esto, de que uno era 24 y el otro era 22, hay una regla que puedes decir así, dice, ad de ata mi pumbedita de Sura, hasre tarte. Es decir, el tiempo, lo que te va a llevar para ir desde Pumbedita hasta Sura, vas a perder 2 clavos. Es decir, porque uno decía 24 y el otro decía 22, y la palabra Sura se asemeja a la palabra hasar, es decir, que faltaron. Es decir, de Pumbedita a Sura te faltaron 2 clavos, es decir, uno decía 24 y el otro decía 22. Con esto llegamos al final del DAF de hoy, ¿sí? Al final de nuestro estudio, ¿sí? La página cambió. No, la página, estamos aquí al final de la página, perdón. La verdad es que hubo un momento en el que no le di con suficiente velocidad. Bien, con eso llegamos entonces al final de nuestro estudio. Bien, bota de fútbol total, sí, con los tacos. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por seguirnos. Mañana, Bezrat Hashem, vamos a seguir con nuestro estudio. Os mando los detalles de la hora, como siempre, y espero veros mañana, Jisku, Beinzu, y que tengamos todos besos rotos.